Estudios Filosóficos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en conjunto con la Red Germano-Latinoamericana de Investigación y Doctorado en Filosofía, ¿no? Filored. Y en esta oportunidad vamos a escuchar a la profesora Miriam Madureira de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, que nos hablará esta vez sobre la actualidad de la concepción hegeliana de la modernidad. La profesora Miriam Madureira, su nombre completo en realidad es Miriam Mesquita Sampaio de Madureira, es profesora investigadora del Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, en la sede de Coajimalpa, en la Ciudad de México. Estudió Ciencias Sociales en la Universidad de San Pablo y Filosofía en la Universidad de Tübingen, donde obtuvo el grado de magíster. Hizo luego su doctorado en Filosofía en la Universidad de Frankfurt. Es autora de los libros Leben und Zeitkritik in Hegels frühen Schriften, la traducción sería Vida y Crítica Epocal en los escritos tempranos de Hegel, publicado en el año 2005, y Kommunikative Gleichheit, cuya traducción es Igualdad Comunicativa, publicado en el año 2014. Es editora, además, de los volúmenes Autoconocimiento y Reflexividad, Perspectivas Contemporáneas, en conjunto con Bernardo Bolaños en el año 2011, Lecciones de Filosofía Moral con Maximiliano Martínez en el 2014, y Das Kapital, Marx, Actualidad y Crítica con Paulina Aroj, Enrique Gallegos y Felipe Victoriano en el año 2019. Ha publicado asimismo diversos artículos de investigación en revistas especializadas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Invitamos al público a preparar preguntas que se las pueden enviar por Facebook para tener un intercambio luego de la conferencia con la profesora Madureira. Así que bueno, muchas gracias, profesora. Le dejamos la palabra a usted. Muchas gracias, Héctor, por la presentación. Muchas gracias por la invitación a Miguel Yusti, a la PUC Perú y también a todo el grupo técnico ahí que está organizando también la conferencia en la PUC. Y muchas gracias también a todos los oyentes. Yo voy a leer mi conferencia, no es una conferencia en PowerPoint, es una conferencia que yo voy a leer. Espero que esté comprensible, ¿no? En la velocidad que yo la lea. Creo que tendremos como unos 40 minutos de conferencia y después entonces pasaremos a las preguntas, ¿no? Así yo les avisaré cuando termine, obviamente. Pero bueno, yo voy a leer sin compartir pantalla, sin nada, porque no vale la pena. Y supongo que me están viendo bien, cualquier cosa me avisan, ¿no? Mi conferencia se llama La actualidad de la concepción hegeliana de la modernidad, ¿no? Y empiezo entonces con la lectura. En su discurso filosófico de la modernidad, Jürgen Habermas decía que Hegel fue el primer filósofo moderno en el doble sentido, un doble sentido. Enquanto moderno, perteneciente a los tiempos modernos, y enquanto el primero en hacer de la modernidad o del mundo moderno, que estoy usando de la misma manera aquí, el problema central de su propia filosofía. En efecto, toda la filosofía de Hegel se puede entender como una respuesta al problema detectado ya en su juventud de la escisión moderna, la Entzweiung, y de la necesidad moderna, por definición, de encontrar a la escisión moderna una respuesta en la modernidad misma. La necesidad de estabilizar, decía Habermas, la modernidad a partir de sus propios presupuestos y parámetros normativos, la que Hegel va a encontrar en la reconciliación autorreflexiva del espíritu absoluto. La concepción de la modernidad como mundo de la escisión o de todo lo que le corresponde a la crítica hegeliana, la abstracción, la ilustración del entendimiento, el atomismo, etc., es la más evidente interpretación del mundo moderno presente en Hegel. Pero no solo esa interpretación, sino también su respuesta a la escisión moderna se pueden ver de esa manera. Mientras la primera, la más evidente, expone la concepción más inmediata, crítica del mundo moderno que Hegel empieza a desarrollar muy temprano, la segunda corresponde a la concepción de la modernidad como superación, conservación, yo voy a usar esta expresión para Aufhebung, de la escisión, a la que Hegel llega a lo largo de su desarrollo teórico. De forma que aquí ya tenemos no una, sino dos concepciones hegelianas de la modernidad.
Y ello no es todo. Entre una y otra se encuentran diferentes concepciones de la relación entre escisión y reconciliación, que son ellas mismas parte esencial de lo que podríamos entender como la interpretación de Hegel, pudiendo dar lugar a otras versiones de su concepción de la modernidad. Y lo que sigue, pretendo identificar en la filosofía de Hegel, partiendo de sus escritos tempranos, no una, sino tres concepciones del mundo moderno, sobre cuya actualidad podríamos discutir. Las expondré una a una, partiendo de la más a la menos evidente, la 1, la 2 y la 3, concluyendo cada sección con la cuestión de su actualidad. Empiezo con la primera. Tal vez en ninguna parte se perciba tan claramente lo que Habermas escribía como el problema central de la filosofía de Hegel como al inicio de su periodo de Jena, o sea, a partir de 1801 a 1806-7. La caracterización de la modernidad como mundo de la escisión o de las decisiones, aunque ya presente en su obra anterior, salta aquí al primer plano. Y ahora, al contrario de lo que ocurrió en su obra anterior, viene acompañada de la necesidad de buscar en la filosofía una salida a las decisiones, pues decía Hegel en su escrito de la diferencia, o sea, diferencia entre los sistemas de filosofía de Fichte y de Schelling de 1801, la escisión es la fuente del estado de necesidad de la filosofía, decía Hegel. Y dice aún, cuando la potencia de unificación ha desaparecido de la vida de los seres humanos y las oposiciones perdido su viva referencia mutua e interacción y ganado independencia, surge entonces el estado de necesidad de la filosofía. La filosofía debería ofrecer algo que ocupara el lugar de la potencia de la unificación que se había perdido. Y lo que se trataba aquí era de transformar la independencia que tales oposiciones habían ganado en la modernidad en viva referencia mutua e interacción otra vez. También queda claro en el contexto de esa cita que la necesidad de la filosofía constituía para Hegel tanto una necesidad de la época que necesitaría de la filosofía como de la filosofía de esa época misma, ya que en ese momento ya establecía Hegel una relación directa entre una época y su filosofía. Así, la primera concepción de la modernidad que encontramos en Hegel está ya en su punto de partida, en la percepción del desaparecimiento de cierta potencia de unificación de la vida de los seres humanos, resultando en estas oposiciones sin viva referencia mutua ni interacción. Essa crítica de Hegel al mundo moderno es suficientemente conocida, pero puede valer la pena retomarla brevemente en sus orígenes. Ya en sus escritos tempranos, en los que Hegel, en aquel momento estudiante de teología en Tübingen, se dedicaba a investigar el significado práctico de la religión, aparece un primer diagnóstico del mundo moderno. En la crítica al carácter abstracto, no solo de las relaciones entre la religión y la vida individual, sino también de los intentos de intervención en la vida humana, de lo que él designaba en ese momento como ilustración del entendimiento. El joven Hegel manifestaba ya una crítica a una forma de objetividad cuyo carácter externo y potencialmente coercitivo quedaba claro por contraposición a su interpretación de la armonía y vitalidad que había estado presente en la polis griega, su parámetro normativo en esa época. La misma crítica aparecería más claramente poco después en sus escritos acerca de la positividad de la religión cristiana de su época de Berna, más o menos por ahí 1793-4 a 1796. Hegel se oponía a la idea común tanto a la ortodoxia religiosa protestante presente en Tübingen como a la ilustración del entendimiento, de que se pudiera esperar un efecto práctico a partir de mandatos o instrucciones objetivas que se le presentan al sujeto individual desde algo exterior a sí mismo. Perceptible ya en sus primeros textos es la idea de que por detrás de tales intentos de intervención desde afuera está la existencia en el mundo moderno de una separación, una pared, dice Hegel, Scheidewand, entre los ámbitos de la vida y de la doctrina. Poco después, al inicio de su periodo en Frankfurt, 1797-1800, esta percepción se complementará con una crítica a la subjetividad como polo opuesto a la positividad de lo objetivo.
O problema será não só a dependência de um objeto, que hasta aí ele caracterizava como fonte da produtividade, sino também seu contrário, o medo à unificação com a objetividade, a mais alta subjetividade, disse Hegel. Assim, positividade e subjetividade se mostrarão agora como duas caras do mesmo problema e como señal e resultado precisamente da decisão moderna. Conhecível já nestes inícios é o origen da crítica que Hegel formularia em seus escritos de Jena, tanto aos dualismos da filosofia da época, em particular da filosofia kantiana, como ao caráter abstracto da sociedade moderna como todo. A crítica aos dualismos aparece, por exemplo, em seu escrito da diferença, eu vou chamar de escrito da diferença, no alcance apenas relativo, descrito aqui como negativo, da reflexão como forma de acesso epistêmico ao absoluto. E já em seu ensaio sobre o direito natural, Hegel descreve a sociedade moderna como uma harmonia sem forma e exterior, de particulares burgueses, bourgeois em francês, disse Hegel em francês, por oposição a cidadãos, atomizados, imersos em la cita de Hegel, apagada indiferença da vida privada. E basada na sociedade, esta sociedade moderna, no direito formal, com suas abstrações sem essência, disse Hegel, como suas noções de liberdade e igualdade, e seu caráter coercitivo. Assim, aparecem já em sua crítica de Jena que os aspectos que estariam presentes na crítica à sociedade moderna, a que Hegel envolveria toda a sua vida. A ilustração, ao direito formal e ao caráter limitado das concepções de liberdade basadas no indivíduo atomizado, depois também ao terror da Revolução Francesa. Toda sua crítica posterior se dirige em contra, no fundo, de lo que ele mesmo, em sua juventude, identificava como o caráter abstracto das relações modernas. Na presença de oposições cuja viva referência mútua e interação haveria sido perdida. Ora bem, em que medida esta concepção se poderia ver como atual? Em primeiro lugar, me parece que há poucas dúvidas a respeito ao caráter atomizado e individualista das sociedades modernas, assim bem que do caráter abstracto e potencialmente coercitivo de suas instituições jurídicas. Se habla frequentemente, por exemplo, no contexto da atual pandemia, da falta de solidariedade das sociedades contemporâneas e da perda de identificação do indivíduo moderno particular com as instituições de sua sociedade. Por exemplo, quando se discutem crises da democracia. A crítica ao liberalismo que se hizo há uns anos, desde o ponto de vista do comunitarismo, tinha como fundo, em parte, essa crítica mesma de Hegel à concepção moderna da sociedade como agregado de indivíduos aislados. De forma que algo de actual esta concepção de Hegel, sem dúvida, tem. Passo à segunda concepção. Isto não é todo. A segunda versão da concepção hegeliana da modernidade corresponde à solução que Hegel terminará por oferecer ao problema da decisão. Já sabemos que a decisão é a fonte do estado de necessidade da filosofia. A filosofia caberá, a partir dos escritos de Jena, compensar o desaparecimento da potência de unificação causante da perda da viva referência mútua interação das oposições. Pero essa solução só se poderá entender como outra interpretação da modernidade, em la medida em que seu resultado tem não só um caráter normativo, sino também um caráter descriptivo. Não se tratará, aunque é frequente o uso destas expressões ao falar da crítica de Hegel ao mundo moderno, de contraponer ao diagnóstico da modernidade cindida uma terapia, sino de entender a modernidade assim diagnosticada como já de salida curada de sua enfermidade. O diagnóstico como superado e conservado por la perspectiva normativa presente na potência de unificação da filosofia. Aqui se necessitará pouco mais de detalhe. Fundamental aqui para entender-se em que sentido a solução que Hegel apresenta, o que vê como o problema central da modernidade, é ela mesma representa, em que sentido a solução que Hegel apresenta, o que vê como o problema central da modernidade é ela mesma uma interpretação da modernidade,
es entender el lugar que ocupan las decisiones modernas en esa solución. Veremos cómo Hegel pasará de la convicción de la necesidad de su superación a su superación-conservación. Antes de Jena, Hegel pensaba el problema de la decisión moderna como resultado de la pérdida de armonía y de la vitalidad ética característica sobre todo de la polis griega, la que sería posiblemente recuperable a través de algo que permitiera reconstituir la unidad perdida. La primera solución al problema de la decisión es así la de su superación. Contrapuesta a la primera crítica a la abstracción y a la positividad, aparecía la idea de una religión popular que permitiera unir en un lazo, dice Hegel, sensibilidad y razón, individuo, sociedad y naturaleza, según Hegel ahí, tal como para Hegel ocurría en la Grecia clásica. En sus escritos de Frankfurt será perceptible una forma de lidiar con las decisiones que va más allá de su simple superación, aunque termina recayendo en esta. Dos cambios son notables ya en este momento. En primer lugar, poco a poco, el parámetro normativo de la crítica de Hegel a la modernidad pasará de ter como referencia una idea de unidad armónica indiferenciada a basar-se por lo menos parcialmente en una idea relacional de unificación. La interpretación de la unidad como relación será un indicio de que el contexto ético se concebirá crecientemente como una red de relaciones que, de cierta manera, incorporan, si no la decisión, por lo menos lo escindido como sus partes constitutivas, sin las cuales el pensar en términos de relaciones, lo que presupone por lo menos dos relata, quedaría sin sentido. El primer cambio en el parámetro normativo de la crítica, que se puede entender en ese sentido, estará relacionado con la concepción del amor, entendido como relación recíproca a que Hegel atribuye un carácter divino en sus primeros escritos de Frankfurt. De ahí, muy pronto, Hegel pasará, a partir de la filosofía de la unificación de Hölderlin, a la noción de vida, concepción de fondo metafísico que Hegel entenderá tanto como relacional, como expresión de Hegel en ese momento, unión de la unión y la no unión, Verbindung der Nicht-Verbindung, como indiferenciada. La vida misma, la vida, cita de Hegel, todo viviente, todopoderosa, infinita. El segundo cambio notable, ya perceptible en Frankfurt, será la diferenciación de dos perspectivas. De un lado estará el aspecto ontológico de tales concepciones que corresponderían a la pregunta presente en aquellas dos caracterizaciones de la vida frente a la cuestión de la decisión, acerca de cómo se constituye el ser de la realidad. En este momento, para Hegel, sobre todo el ser ético-social. Si de manera relacional o de manera indiferenciada. Un problema fundamental pasará a ser ahora la relación entre estas dos caracterizaciones de la vida. De otro lado, estará la perspectiva correspondiente al acceso que lo escindido podría tener a esta realidad, al que podríamos entender como el aspecto epistémico del problema. Y también aparecen dos formas de acceso epistémico de lo escindido a lo indiferenciado. El que parte de lo escindido como reflexión, que se puede entender aquí simplemente como conciencia, reflexión no es todavía aquí autoconciencia, y una forma de acceso basada todavía en la religión. Pero tanto en un caso como en el otro, termina prevaleciendo otra vez lo indiferenciado frente a lo escindido. La vida infinita seguirá teniendo precedencia sobre la vida como unión de la unión y la no unión. Y para lo escindido, esa vida se presentará como un ser fuera de la reflexión, dice Hegel. Sein außer der Reflexión. Al viviente individual, la vida solo sería accesible como es a través de la religión. Así, aunque las decisiones modernas pasan a tener un lugar en la concepción de la vida, la unificación final de las decisiones implicará una vez más su superación. Esse maior peso de lo escindido llevará a outra concepção já em Jena. En un primer momento, en el escrito de la diferencia, Hegel mantendrá, aunque atenuada, la duplicidad que venía de Frankfurt.
Desde el punto de vista ontológico, la contraposición entre la identidad y la no identidad y lo absoluto que ocupa ahora el lugar de la vida finita. Y desde el punto de vista epistémico, el doble acceso al absoluto, aunque ahora ambos relacionados con la filosofía entendida como especulación y ya no con la religión. El acceso caracterizado como negativo vía reflexión y el positivo vía intuición trascendental. Pero es notorio que aquí se ha fortalecido el peso relativo de las decisiones, o por lo menos de lo escindido. La reflexión pasa a ser considerada, aunque negativa, como un factor de la vida, dice Hegel. Y Hegel, como vimos, piensa que el problema de las oposiciones modernas no es ya su simple existencia, sino el hecho de que éstas se hayan independizado, perdido su viva referencia mutua e interacción. Lo que va a pasar enseguida lo hará todavía más nítido. Por un lado, poco a poco, en los diferentes esbozos de sistema que Hegel desarrolla en sus escritos de Jena, la reflexión, ahora ya entendida nítidamente como autorreflexión, pasará a constituir el único medio de acceso epistémico al absoluto. Por otro lado, en la medida en que la reflexión se imponga como autorreflexión de una conciencia que se entenderá como el otro de sí mismo, dejará de hacer sentido la duplicidad de lo absoluto. De la vida infinita de Frankfurt al absoluto como indiferencia del escrito de la diferencia, como indiferencia del escrito de la diferencia, Hegel llegará pasando por la concepción del espíritu como estructurado en medios relacionales, a la concepción del espíritu autorreflexivo que incorpora en sí mismo la escisión como diferenciación moderna y la conserva en la medida que la supera. Y todo ello, ahora sí, a través del, cita de Hegel, más alto principio de los nuevos tiempos, el que los antiguos no conocían. Está en los esbozos del sistema 3 de Jena, el principio de la subjetividad. Los diferentes pasos del acceso al espíritu por parte de la conciencia estarán documentados en la fenomenología del espíritu y el carácter autorreflexivo del espíritu como un todo en las diferentes versiones de la enciclopedia, cuyo punto de partida es precisamente la lógica ya entendida como metafísica, la identidad entre los puntos de vista epistémico y ontológico. Llegamos así a la versión final de la interpretación de Hegel de la modernidad. Las decisiones modernas se superarán, pero conservándose en el sentido de la Aufhebung, en la autorreflexividad del espíritu absoluto. Y así la modernidad encontrará su estabilidad, en el término de Habermas, en su propio punto de partida, el principio de la subjetividad. Con relación más directamente al tema de una interpretación del mundo moderno, no es difícil ver aquí, en primer lugar, cierta conciencia por parte de Hegel de la inevitabilidad y, de cierto modo, también de la desirabilidad de la decisión moderna. El problema, ya decía el escrito de la diferencia, es que las oposiciones modernas han perdido referencia a mutua interacción y se han independizado, no que ellas existan. Y si ahora la relacionalidad del todo incorpora claramente las relaciones y la interpretación de lo absoluto que se entendía como relacional, la de la excisión y la reflexión, la relacional, la de la excisión y la reflexión, la reflexionalización de la relacionalidad del todo, lleva agora outra vez a uma unidade, la que, sin embargo, já não é a união indiferenciada da polis griega, porque se construye sobre a subjetividade moderna e busca conservar o que supera. É possível falar nesse sentido na filosofia do Hegel definitivo, seria o Hegel maduro, não? Como uma intermediação do princípio de subjetividade moderno e da eticidade da polis griega. Uma interpretação agora mais direta da sociedade e da política do mundo moderno, a solução ao problema das decisões modernas se apresentará, como se sabe, nas diferentes exposições do espírito objetivo, em particular em sua filosofia do direito, ou seja, princípios da filosofia do direito. Aqui se expondrá, segundo Hegel, a ideia do direito, o conceito do direito e sua realização em los diferentes momentos do espírito objetivo. O direito abstracto, a moralidade e a eticidade. Na medida em que o ponto de partida da filosofia do direito é a vontade livre e subjetiva, a realização do conceito do direito corresponderá à crescente identificação,
ou la creciente consciência de que essa identidade já estava presente, de la voluntad libre y subjetiva, es decir, de la libertad, con las instituciones de la sociedad moderna, expuestas sobre todo en la eticidad, familia, sociedad civil, Estado. Essa identificação se manifestará de maneira clara no hecho de que, para a vontade livre, e assim para o sujeito moderno, lo ético, entendido aqui como conceito da liberdade que ha devenido um mundo existente, não será para o sujeito algo estranho, diz Hegel, sino corresponderá a sua própria essência. Bien, Hegel. Más allá del espíritu objetivo, el todo ético será todavía posible de una autorreflexión en el arte, religión y filosofía en el espíritu absoluto, con lo cual la identidad del todo se completará en la famosa substancia que es sujeto y viceversa. La segunda concepción hegeliana de la modernidad es entonces, en lo que respecta al espíritu objetivo en términos de Hegel, la de una integración de la escisión en un todo ético con el cual lo escindido se identifica. Sobre ella se pueden tener diferentes interpretaciones, según el peso que se dé a su carácter de reconciliación o de Aufhebung, en el sentido también de la conservación de lo escindido. Se puede ver en ella, como quería Hegel, la plena realización de la libertad moderna, o se puede ver en la estructura teleológica del sistema una regresión metafísica, un carácter monológico, la represión de la intersubjetividad, cierta sobreinstitucionalización. Sea como sea, lo que tenemos es una concepción según la cual el mundo moderno no es ya simplemente el mundo de la escisión y de los dualismos, sino el de la libertad realizada, en el que las decisiones modernas aparecen conservadas, pero parcialmente superadas, por lo menos en su unilateralidad. Es de suponerse que, de acuerdo con esta versión, Hegel viera ahora en el mundo moderno las famosas oposiciones ya con viva referencia mutua, interacción entre ellas otra vez. ¿En qué medida esa interpretación se podría ver como actual? Frente a la concepción del mundo moderno como marcado por decisiones que tendrían que superarse, esta versión tiene la ventaja de que presenta una solución que no implica el regreso a formas premodernas de integración. No la polis griega, sino la superación-conservación autorreflexiva son el parámetro normativo de la crítica. Sin embargo, no deja de ser verdad, me parece, que la construcción del todo termina por dar más peso a la autoidentificación de la voluntad libre subjetiva con el contexto ético en el cual la libertad moderna estaría realizada, que la posibilidad de que el contexto ético reconozca en la libertad subjetiva la posibilidad de criticarla. Más superación que conservación. Independiente de lo que se piense respecto a esta concepción como parámetro normativo de una crítica de la modernidad, desde el punto de vista descriptivo, no me parece posible encontrar en el mundo moderno algo como una reconciliación como la que Hegel afirmaba. Aunque el mundo moderno no sea puro atomismo y fragmentación, y aunque la idea de que hay en lo escindido descriptivamente cierta unión en la no unión, tiene su razón, descriptivamente, tiene su razón, aunque esta idea tenga razón de ser, ese mundo está lejos de poder describirse como el reino de la libertad realizada, y tal vez lo siga estando siempre. Paso a la tercera versión. Sin embargo, otra vez, esto no es todo. Si Hegel parte de una interpretación de la modernidad como mundo de la escisión y llega a una interpretación de la modernidad como reconciliación, no lo hace directamente. De la modernidad como escisión a la modernidad como reconciliación, Hegel pasa por diferentes concepciones de la relación posible entre lo escindido y lo reconciliado que, por lo menos antes de la reconciliación final, expresan en diferentes versiones una tensión entre estas dos posibilidades. Especialmente sugeriente en ese sentido me parece la imagen de una tragedia en lo ético, Tragödie im Sittlichen, expresión que el propio Hegel usa, que Hegel presenta en su ensayo sobre el derecho natural. En cierto momento del texto que trata de las maneras de tratar científicamente el derecho natural, ese es de hecho su título,
Hegel habla de una tragedia que lo absoluto escenifica eternamente consigo mismo, ewig mit sich selbst spielt, e que é resultado de sua própria doble natureza. Essa doble natureza do absoluto corresponde, evidentemente, às duas concepções do absoluto no escrito da diferença que vimos arriba. Se, por um lado, o absoluto é a natureza divina, göttliche, disse ele aqui, por outro, é outra natureza, andere Natur. Mientras sua natureza divina, no marco deste ensaio, consiste em la realidade do ético como indiferença absoluta, sua outra natureza, por outro lado, será a realidade de la misma, ou seja, de lo ético também, como de las relações reais em oposições existentes. E sua vida, a vida do absoluto, disse Hegel, se determinará como a unidade ou o ser uno das Einsein absoluto destas naturezas. Ou seja, é uma unidade entre as duas naturezas, a divina e a dicha outra. Essa imagem de la tragédia, não? Essa imagem da tragédia em lo ético contrapõe Hegel em seguida, todavia, outras duas imagens que ele caracteriza agora como comédias. A comédia antiga ou divina, die alte oder göttliche Komödie, de la vitalidade absoluta, em la que há, segundo ele, cita sempre de Hegel, confiança absoluta e certeza de la realidade de lo absoluto sin oposições. Pero en la que por ello mismo las oposiciones y lo finito son, dice Hegel, una sombra sin esencia. E la comédia, a que Hegel chama moderna, ele usa a palavra moderna aqui, moderna e comédia, la que recai em la ausência de vitalidade e expõe solo sombras de independência e de absolutez. Absolutez, eu estou traduzindo Absolutheit aqui. O absoluto é aqui um engano, eine Täuschung, limitado à absolutez formal e negativa do direito. Aqui. Hegel hace evidente que as duas comédias correspondem, cada uma, respectivamente, a uma das duas zonas do ético, disse ele aqui, da imagem da tragédia, pero tomadas unilateralmente. A eticidade absoluta da natureza divina, de um lado, e a moderna del bourgeois, do outro. E é justamente esse caráter unilateral o que lhes quita a seriedade. A comédia, disse Hegel, separa as duas zonas do ético de tal maneira, la una de la outra, que las deja cada uma por si mesma. Dessa maneira, nenhum destino se realiza seriamente. Tomadas aisladamente, a concepção da vida ética da antiga comédia, a que se poderia associar à polis grega, claramente já não é possível. E a moderna, em la qual se poderia ver uma imagem das relações modernas, segundo as doutrinas de direito natural criticadas por Hegel nesse escrito, tem algo de risível. Aqui, o conflito se realiza solo em cômicas oposições, disse Hegel. Frente a ello, a relação verdadeira e absoluta, disse Hegel, é que uma zona de lo ético apareça seriamente na outra, que cada uma esté encarnada em la outra, que ambas tenham o destino severo la una para la outra. A esse conflito, que Hegel caracteriza como eterno, ewig, se entende aqui como esse conflito que Hegel caracteriza como eterno, se entende aqui como reconhecimento do destino em la lucha, disse Hegel, o que al mesmo tempo lo reconcilia com a essência divina como a unidade entre ambas. Assim, a doble natureza do lo absoluto se apresenta na imagem da tragédia como uma contraposição em lo ético que ressalta o conflito, dicho eterno, entre as duas zonas do lo ético, pero também sua necessária interdependência. Me parece aqui que aqui temos uma terceira versão da concepção de Hegel da modernidade, abandonada depois, pero implícita na ideia de Aufhebung, que poderia ser mais atual que as duas anteriores. A concepção do mundo moderno como eternamente trágico,
Pero, al contrario de otras interpretaciones de esa imagen que se detienen aquí, como por ejemplo la de Christoph Menke, como una tragedia que implica una unidad necesaria, una eterna unión y lucha, estabilidad inestable entre la unión y la no unión, la identidad y la no identidad. Muchas gracias. Termino aquí. Bueno, muchísimas gracias, profesora Madureira, por esta conferencia tan interesante. Y ahora entonces se abre el espacio para las preguntas, ¿vale? El debate. Estas aparecen por... y por el chat. Hay una aquí, es bastante larga, pero la leo. Es de Juan Camilo Carvajal, desde Colombia. Envía su pregunta. Dice, muchas gracias por la conferencia. Hölderlin es otro autor que tiene como centro ese problema de la escisión de la modernidad. Ambos entablaron un diálogo de mutuas influencias que permitieron pensar, entre muchas otras cosas, ese problema de lo moderno. No obstante, con el tiempo ellos dejaron atrás su amistad, pero es en ese momento de silencio donde construyen sus obras centrales, los poemas de Hölderlin de madurez y la fenomenología del espíritu, la ciencia de la lógica y las obras posteriores de Hegel. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Cree que entablar un diálogo de esas obras maduras podría darnos elementos diferentes y centrales al problema de la escisión moderna y a la actualidad de ese problema? Bueno, entre las obras maduras habría que ver, ¿no? Porque la relación recíproca que tenían Hölderlin y Hegel es bien conocida en su periodo de Tübingen, ¿no? Donde estudiaron juntos Hölderlin, Hegel y Schelling. Ahí viene justamente la influencia que ha tenido Hölderlin sobre Hegel a partir de su filosofía de la unificación en Frankfurt, con la idea justamente del fragmento de Hölderlin conocido como juicio y ser, ¿no? Que de hecho es justamente esta idea, ¿no? De lo que por detrás de lo escindido está lo unificado. De ahí sale un poco la idea de que, o sea, la idea de vida de Hegel, ¿no? Que tiene un fondo también religioso, por otro lado, que esa idea del amor tiene que ver también con el amor cristiano, también otra referencia al cristianismo primitivo, la idea de la Trinidad cristiana, por ejemplo, es una referencia en esta idea de unificación de lo escindido como unión de la unión y la no unión, o sea, es tres, pero es uno, pero son tres, ¿no? Pero la influencia directa que, por ejemplo, Dieter Heinrich ha estudiado está en estos escritos de juventud, ¿no? Es verdad que después siguieron teniendo contactos, se distanciaron en este primer periodo, se fue Hegel, pues primero a Berna, después a Frankfurt otra vez, ahí cuando se reencontraron con otros también. Y después hubo un distanciamiento, pero yo no sabría decir, la verdad tendría que ver con más detenimiento en qué medida se podría identificar en las obras más maduras de Hölderlin algo que se pudiera encontrar un paralelo con las obras maduras de Hegel. No me parece que van por caminos diferentes, pero no me atrevo aquí a hacer un diagnóstico que junte las obras de maturidad de Hölderlin con las de Hegel. Pero pues, es una propuesta interesante para un doctorado, quién sabe. Bueno, muchas gracias. Tenemos una pregunta del profesor Miguel Giusti. Dice, de los tres sentidos en que nos ha expuesto el sentido de la concepción hegeliana de la modernidad, el más importante parece ser el primero, el que la concibe como una época de escisión o de la escisión o del desgarramiento, porque es ella la que desata la necesidad de la reflexión y de la filosofía. Entonces la pregunta es, ¿no le parece que esta sería la concepción hegeliana más actual? ¿No estamos nosotros también ante una reedición de esa escisión y de ese desgarramiento en nuestra época, puestos al descubierto precisamente por la tremenda crisis sanitaria? Bom, sí, ¿no? O sea, es claro, ¿no? Que el diagnóstico de partida de la modernidad es ese, ¿no? Yo estoy usando sem precisión, se podría usar también desgarramiento, ¿no? Obviamente es una contraposición a este diagnóstico lo que lleva a Hegel a desarrollar toda su filosofía, ¿no? Pero lo que me parece, o sea, claro que esto es actual también, la fragmentación,
el individualismo, la atomización, en las palabras de Hegel, que usaba también este término del atomismo, de las dualidades en la filosofía moderna, a las escisiones entre individuo y sociedad y todo lo demás que tiene que ver con la abstracción del derecho, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, claro, esto es un diagnóstico que sigue valiendo también, pero en la medida en que el propio Hegel, ¿no? Cuando o sea, su desarrollo teórico que lleva a pensar una solución a este problema de la escisión. O sea, tiene una lectura también del mundo moderno que también se entiende como descriptiva, porque la filosofía del derecho no es simplemente no es una propuesta, ¿no? De algo que un día tal vez se desarrolle, no tiene un carácter prescriptivo, sino tiene la pretensión de estar hablando también en la sociedad moderna tal como es, ¿no? Y yo diría, ¿no? que también alguna razón tiene en el sentido de decir, Hegel, después de ese diagnóstico de la escisión, en el sentido de decir, es una escisión, pero también hay que considerar que no es que todo se haya vuelto fragmentario, que es lo que dirían las concepciones de la sociedad moderna más radicalmente atomísticas, ¿no? O sea, hay algo que unifica esto, ¿no? O sea, por detrás de las escisiones existentes. Ahora, lo que creo que no es actualizable es el aspecto pues más normativo de eso, de decir, es posible pensar en términos de una superación, conservación en la autorreflexión del espíritu absoluto, como también yo creo que no es posible decir así como está, ¿no? Todo está superado y conservado, el mundo moderno es, porque también está diciendo esto Hegel, ¿no? Es el mundo de la realidad, de la libertad realizada, ¿no? Es el derecho como la idea de derecho, como el concepto de derecho y su realización, es la libertad concretizada, cristalizada en las instituciones sociales del mundo moderno. O sea, creo que esto es demasiado, ¿no? Entonces yo creo que por eso es que yo opto por la tercera versión, que es algo así como decir, la autointerpretación de la modernidad que tiene el liberalismo, incluso como autointerpretación, no es totalmente correcta porque lo que se ve con fragmentario, o sea, hay lo que Hegel diría, o sea, expectativas normativas en las relaciones interpersonales que no se reducen a cuestiones estrictamente vinculadas a la autonomía individual aislada. O sea, hay algo como una identidad, la identidad, la no identidad, hay relaciones, ¿no? O sea, ver también lo que sería el principio de la modernidad como concretizado de cierta manera, por lo menos en las relaciones de la sociedad existente, sin que se pueda concluir que con esto está todo reconciliado. Por eso es que yo optaría por la tercera versión, que es una versión que mantendría la tensión entre las dos cosas, ¿no? Porque si quedamos solo con la primera, es como si tomáramos como un hecho, ¿no? La autointerpretación que tiene la sociedad moderna atomística liberal, ¿no? Y que como autointerpretación uno podría decir es unilateral, vamos a decir así, ¿no? Ahora, claro que la fragmentación, por eso está la tensión también, la fragmentación, pero es la fragmentación que se mantiene de alguna forma algo de relación entre lo fragmentado, porque senão já se hubiera deshecho completamente, ¿no? Entonces yo preferí una interpretación, porque lo que la visión triunfalista de Hegel me parece excesiva, es decir, es la libertad realizada, ¿no? Ahora, solo la versión atomística es la autointerpretación de la sociedad liberal, ¿no? Entonces yo optaría por una cosa intermedia, ¿no? Ahora que se Bien, está fragmentando, está, ¿no? En fin, o sea, que hay muchos ejemplos posibles de fragmentación, no hay duda. No sé si aclaro con esto. sí, bueno, muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta, esta vez de Ronaldo Basurto, que dice: ¿el aspecto intrínseco del concepto de lucha en el pensamiento de Hegel encuentra alguna conciliación pacífica, es decir, en el cual el elemento conflictivo sea marginalizado o limitado?
O sea, una visión distinta a la del belicismo en la parte de la soberanía externa en los lineamientos de la filosofía del derecho. Ahora dice, ¿y por qué Hegel resulta tan polémico cuando habla del espíritu que se manifiesta en un determinado pueblo de la humanidad, delante del cual los demás no tienen ningún derecho? Pero si es que se ve esa aplicación en la historia alemana, dice, muy ocios, no entiendo bien a qué se refiere con esto, defenderán a Hitler como una astucia de la historia y el espíritu que se manifiesta. No sé si se entiende la pregunta de Ronaldo Basurto. La puedo leer de nuevo. Más o Sí. menos, sí. A ver, intentando hacer un resumen, porque es un poco extensa y también considero que es algo difícil de seguir, ¿no? Pero dice, en todo caso, hagamos algo, le pedimos a Ronaldo Basurto si la puede comprimir, si está escuchando que la puede comprimir a ser más concisa y más clara, y pasamos a la pregunta siguiente, que es de Carlos Medel. Dice, muchas gracias por la conferencia. El problema de la modernidad después de Hegel ha sido también abordado por la sociología. Considerando la amplia diversidad de temas que Hegel desarrolla, ¿usted cree que existe algún escrito de un, por así decirlo, Hegel sociólogo? De un sociólogo No, o sea, de se un puede hacer Hegel un sociólogo. paralelo con Hegel, o sea, hacer de Hegel, o sea, el aspecto sociológico del propio Hegel o el aspecto hegeliano de algún sociólogo, habría que ver ahí, ¿no? Yo creo que Sí. el aspecto sociológico del propio Hegel, para empezar, sería la propia interpretación de la sociedad moderna, que él es el primero que pone en estos términos, ¿no? Como marcada por esta diferenciación entre familia, sociedad civil y Estado, ¿no? O sea, explícitamente. De hecho, yo creo que él es el primero que, aunque esto todo desde el contractualismo se puede ver como se va construyendo un poco la idea de una sociedad independiente del Estado, pero si se puede decir, llamar sociológica esta perspectiva de Hegel, yo diría que esto es lo más sociológico que él tiene, ¿no? O sea, cómo funciona la sociedad moderna, que hay ámbitos, pues diría, lo más privado estrictamente, o sea, la separación, o sea, no está desarrollando esto aquí, pero sería la separación entre lo que sería lo privado, después, por ejemplo, Hannah Arendt va a retomar algo así, ¿no? O sea, lo privado desde la antigüedad, que incluiría la economía, ¿no? Que tiene que ver justamente con Oikos, la casa, a la, o sea, la separación entre lo íntimo privado y lo privado público, entre comillas, que es este ámbito en la sociedad civil de la unidad abstracta, de hecho, de la economía, del mercado y del derecho, ¿no? Y que él contrapone todavía al aspecto del Estado. ¿No? Sería un poco lo más sociológico que se podría ver aquí, yo creo, ¿no? Ahora, un sociólogo hegeliano, después mucha gente ha retomado eso, por ejemplo, lo que me ocurre en este momento son estas líneas recientes de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, como Axel Honneth, que parte justamente de la idea de reconocimiento de Hegel, hace paralelos con Durkheim, por ejemplo, ¿no? La idea de la solidaridad orgánica, Emil Durkheim, o sea, hace paralelos entre la concepción intersubjetivística de Hegel, ¿no? Que tiene que ver un poco con esta idea del diagnóstico que mantiene una especie de tensión, con Emil Durkheim como alguien que hace la diferencia, o sea, entre un tipo de sociedad marcada por una cierta homogeneidad, ¿no? La solidaridad mecánica para Durkheim, con la diferenciación y relaciones, o sea, y después obviamente retoman también a otras personas, como desde su, o sea, en Axel Honneth, ¿no? Su lucha por el reconocimiento, Mead, otros que tratan la cuestión de la intersubjetividad. Yo creo que los paralelos posibles serían esto, ¿no? Pero debe haber más, ¿no? Yo no sé si sea suficiente. Sí. Bueno, muchas gracias. Acá me escribe el profesor Justi, dice que si el señor Basurto no replantea su pregunta y si no hay nuevas, bien, bueno, entonces que no, simplemente no, Basurto no, acaba de llegar, mientras estaba leyendo esto, dice, Hegel en alguna parte, si es más corta ahora, dice, Hegel en alguna parte expone alguna exposición política que sea un poco más cercana al pacifismo que al del belicismo.
y por qué las astucias de la historia que parecen ser tragedias presentes en Hegel encuentran una justificación poco feliz. Por ejemplo, pone como ejemplos a Napoleón o a Hitler. Uhum. Mira, yo sigo pensando que es un poco complicado poner esto en estos términos, ¿no? La cuestión del belicismo te refieres, ¿no? A el hecho de que entre los estados habría algo como una especie de estado de naturaleza, ¿no? Entre los estados, pero no, no sé, ¿no? O sea, lo que, en la medida en que Hegel se contrapone a una idea abstracta de algo como un estado mundial o algo así, ¿no? No es posible pensar en otro nivel de eticidad entre los diferentes pueblos, se podría decir, pero yo no creo que esto sea, o sea, que esto resulte en un belicismo de plano de Hegel, ¿no? Como tampoco creo que sea una justificación, o sea, sirva Hegel para una justificación de Hitler, ¿no? Napoleón es un poco la encarnación de la Revolución Francesa, pero justamente lo que se dice de Hegel es que Hegel incorpora los principios de la Revolución Francesa rechazando en su filosofía, ¿no? Rechazando lo revolucionario en el sentido estricto, o sea, ahí sería un poco pacifista incluso, o sea, la cuestión del terror jacobino, ¿no? Y el tipo de contraposición abstracta de una racionalidad a una vida ética, ¿no? De una manera que justamente genera ese tipo de terror. Entonces, yo no creo que sea una justificación Hegel del belicismo. Yo creo que, o sea, no es pacifista, pero tampoco ha desarrollado esto de esta manera, ¿no? Sería un poco, la verdad, no creo que se pueda ver de esta forma, ¿no? No sé si te aclaro esto aquí, pero ahí regresa una otra pregunta aquí sobre la guerra, ¿no? Sí, Conflictos de la Segunda Guerra hay una última pregunta de Eduardo Faciroli que dice, Faciroli, dice, buenas noches, el pensamiento de Hegel sobre la guerra, ¿es posible interpretar los conflictos del siglo XX, las guerras mundiales, desde la filosofía política de Hegel? Uhum. Mira, yo creo que no. No sé si te refieres a esta idea de Hegel como el filósofo prusiano, el potencialmente totalitario, esse tipo de coisas. Nesse sentido, eu creio que esta é uma leitura equivocada de Hegel, aunque, como eu diria também, há uma espécie de teleologia no sistema, na ideia justamente do Estado, que se pode ver como uma sobreinstitucionalização. Eu não creio que se pueda justificar totalitarismos com base em Hegel, que esta não era a ideia, não, aunque se pueda poner aí uma o sea, un límite a la autointerpretación de Hegel de que el mundo moderno es el mundo de la libertad realizada, yo no creo que se pueda ver de esta manera, como también yo no creo que se pueda ver en los conflictos de la Segunda Guerra Mundial algo, o sea, habría que ver qué diría Hegel de esto, pero en su, o sea, su idea de la historia como todo, que culminaba justamente en el mundo moderno, que él veía en lo germánico y lo cristiano, ¿no? El tipo de conflicto que sobrepasa esto, pues yo no creo que se puede encajar ahí, ¿no? Habría que ver de alguna otra manera, yo creo, no veo muy bien cómo piensan ustedes. Bien, tenemos dos preguntas que vamos a hacer que sean las últimas, todavía estamos en tiempo, Sí. entonces las leo. La primera es de Gonzalo Rodríguez Videla. Dice, uno de los términos que utilizan Hölderlin y Hegel en su juventud es el de reino de Dios, cuyo sentido proviene del concepto de comunidad ética del escrito sobre religión de Kant. En los escritos de Frankfurt, el concepto de reino de Dios se transforma a partir del concepto de amor como vínculo viviente de unión y conciliación de los antagonismos. ¿En qué lugar, pregunta, queda esta concepción del reino de Dios en el Hegel maduro? Ajá. Bueno, yo diría, ¿no? Así sobre, yo estoy buscando aquí tu pregunta, porque estaba oyendo mientras leías, pero no la veo aquí, ¿no? Son las dos últimas que están en el chat. No Ajá. sé si la anteúltima, la que acabo de leer es la Sí. anteúltima. Ujú. Sí, o sea, sí viene del escrito de religión de Kant, pero desde el inicio también están otras influencias en el Hegel temprano que no son
estrictamente kantianas, desde Rousseau a Hölderlin, justamente que estávamos mencionando aqui. Tanto é que aparece desde o início na ideia da religião popular, que vem de hecho de Rousseau, más que la religión en los límites de la razón pura, viene también una idea de incorporar a la religión también sensibilidad y razón, o sea, hacer una especie de armonía con la naturaleza, que ahí ya no tiene nada de kantiano, ¿no? O sea, una inspiración del joven Hegel era también el cristianismo primitivo, en estas lecturas que él tiene en los escritos de Frankfurt, de el Evangelio de San Juan, esta idea justamente de, o sea, las interpretaciones de la Trinidad católica, la idea de que justamente diferenciación y unidad aparecen, por ejemplo, en la Trinidad católica, la idea del amor también tiene una raíz religiosa. No es tanto esta idea del reino de Dios, sino una idea que va más allá de la idea kantiana de la religión. Y yo diría que esta idea que tiene ese carácter de unificación sigue existiendo en la filosofía siguiente de Hegel, transformada justamente en este concepto ontológico que se transforma en vida y después se transforma en absoluto y después se transforma en espíritu. Todo esto se puede ver como el reino de Dios concretizado de alguna manera, tanto es que la interpretación que él tiene del mundo moderno suyo tiene que ver justamente con el cristianismo realizado, pero en un sentido también en que la religión, aunque se regresa a veces el nombre, o sea, la palabra Dios, ¿no? Solo se puede ver como un Dios encarnado en las relaciones del mundo, o sea, no puede ser un Dios completamente trascendente, ¿no? Es como si fuera la inmanencia del espíritu en la tierra, un espíritu que se puede leer como Dios, pero se puede leer también como pues, la autorreflexividad de la cultura humana, ¿no? Si se quisiera quitar la dimensión metafísica de la cosa. Entonces yo diría que está concretizado en todo esto, ¿no? Que es en la cuestión social y política, la idea de la vida ética, después en el espíritu absoluto, obviamente tenemos justamente arte, religión y filosofía, pero la filosofía cierra, ¿no? Los dos momentos del espíritu absoluto, como esta autorreflexividad, o sea, es un poco lugar común de Hegel, esto de la autorreflexividad del todo, pero es esto, ¿no? Que va más allá, de hecho, de la separación que todavía, de hecho, desde el inicio, ¿no? Él veía en la idea de la religión, en la medida en que la religión tenía como un punto de referencia, un Dios trascendente, ¿no? De hecho, es el punto en que él ve desde el inicio la positividad de la religión cristiana. Entonces, si es una religión encarnada, transformada en filosofía, yo diría. ¿No? Entonces, yo diría que en ese sentido sigue hacia adelante, pero no es solo la concepción de Kant, es más que esto aquí, ¿no? Bien, No muchas sé gracias. Y si la te última aclaro. pregunta, sí, Sí, perdón. sí. ¿Sí? Ok, la última pregunta es de Josimar Castilla. Dice, muchas gracias por su conferencia y pregunta, ¿qué relación hay entre la modernidad y la concepción hegeliana de la tragedia griega? ¿Sirve todavía la tragedia como clave de lectura de la modernidad? Ajá. Yo he hablado aquí de la tragedia en el sentido más bien metafórico que él trata el mundo moderno como esa tragedia en lo ético, ¿no? Pero es posible hacer un paralelo, ¿no? Con lo que él dice de la tragedia también en la estética, ¿no? Y también ahí trata la tragedia, la comedia, y de hecho lo que usa metafóricamente para la interpretación del mundo moderno tiene que ver con esa interpretación, o sea, sería la interpretación según la cual la tragedia es una forma que se caracteriza por dos puntos de vista con una cierta justificación, una Berechtigung, ¿no? Que justamente muestra que no hay salida. Por ejemplo, está la interpretación que él hace de Antígona en la filosofía del derecho, en la parte del espíritu, que justamente muestra, o sea, se puede ver, de hecho, el libro de Christoph Menke, que yo mencioné, pero que yo no retomo sus conclusiones, ¿no? Hace el paralelo con la cuestión de la estética también y ve cómo Hegel muestra tanto en el origen de la modernidad como en la estructura de la modernidad un carácter trágico, según él, ¿no? El origen tiene que ver con eso, por ejemplo, si vamos a la forma como él describe el espíritu en la fenomenología
del espíritu, ¿no? La cuestión de, no de la filosofía del derecho, la fenomenología del espíritu, justamente el hecho de la tragedia de Antígone, que lleva la contraposición entre dos puntos de vista, el divino y el humano, o sea, la cuestión de enterrar a su hermano, no, el punto de vista del Dios, el punto de vista del Estado, o sea, es una tensión que lleva a otro momento en la medida en que ya es insoluble dentro de una eticidad indiferenciada de la vida griega. O sea, es un punto de ruptura, justamente lo que viene después, el Estado de Derecho romano, ¿no? Sería un poco, o sea, el paso que se interpretaría aquí como el paso a la modernidad a través de la tragedia. Entonces está en el origen de la modernidad de alguna manera, se puede ver una especie de ruptura entre puntos de vista igualmente justificables, pero pues hay una interpretación que se puede hacer a partir también de las tragedias de la modernidad con Hegel, ¿no? Y lo estructural, según Menck, o sea, pero Menck interpreta, para mi gusto, ¿no?, lo trágico de la modernidad de una manera insoluble, ¿no? Según él, es una tragedia en un sentido justamente de una contraposición entre puntos de vista que Menck ve como los puntos de vista del individuo particular y del derecho, y por otro lado de dos dimensiones de la individualidad, la autonomía y la autenticidad, ¿no?, como imposibles de reconciliarse, ¿no?, para Hegel en la modernidad. Y ahí, o sea, es una interpretación justamente que hace el puente, ¿no?, entre ese aspecto metafórico, la interpretación de la modernidad, con la cuestión más estética de la tragedia, que va más allá de eso, incluso. Pero yo creo que él se detiene, ¿no? Él siempre se detiene, o sea, todos los escritos que yo he visto se tiene esta cuestión de que es incompatible, ¿no?, la relación entre el individuo y el todo abstracto. O sea, yo diría que para Hegel justamente no es incompatible, es tenso, pero es una unidad de la unidad y la no unidad, o una unión de la unión y la no unión, identidad y la no identidad. Esta tensión es una integración también, ¿no? Es una integración trágica, pero es una integración. Yo creo que se podría hacer una lectura de la modernidad desde ahí, a partir de Hegel, aunque sabiendo que después él busca la reconciliación más allá de estas tensiones, ¿no? Así yo veo, pero tal vez te interese, Josimar, ¿no?, buscar ahí o sea, este texto, ¿no?, de Christoph Menck se llama justamente el libro Tragödien Sittlichen, ¿no?, es sobre la tragedia, o sea, la interpretación de la modernidad de Hegel, pero él tiene su propia interpretación, que de hecho aparece después en otros escritos suyos sobre la igualdad, más recién sobre el derecho, más o menos siempre la misma interpretación desde mi punto de vista. Y pues ahí hace el puente y tiene también más este puente hacia la estética, ¿no? Entonces te interesa eso. Bueno, ¿Sí? entonces le agradecemos a la profesora Miriam Madureira por su conferencia y su participación en este ciclo, La actualidad del pensamiento hegeliano, y también agradecemos al público que nos ha seguido en las redes, y los invitamos a la próxima conferencia que va desde el ciclo, que va a ser el lunes próximo, 31 de mayo, como siempre a las 19 horas, hora de Perú, que también es la misma que la de Colombia y México. Esa conferencia va a estar a cargo de la profesora Birgit Sandkaulen, que es profesora de la Universidad del Ruhr en Bochum, y también directora del Centro de Investigación en Filosofía Clásica Alemana, Archivo Hegel, que va a hablar en esa ocasión de la actualidad de la concepción hegeliana de cultura, o Bildung en alemán. Así que bueno, buenas noches y muchas gracias por todo. Gracias, profesora Madureira. Bueno, muchas gracias Héctor, muchas gracias Miguel, muchas gracias a toda la PUC Perú y también obviamente a los oyentes por las preguntas, ¿no? Muy interesantes preguntas. Les agradezco mucho la oportunidad de discutir esto aquí. Gracias.